El balance en este momento son 10 heridos, sin gravedad. 2 miembros de la policía, 2 muchachos que no sabemos si estaban en las protestas o no, pero que por salir corriendo fueron atropellados accidentalmente por vehículos particulares, y 6 personas entre transeúntes y partícipes en el día de hoy en los hechos violentos. Todos están atendidos, excepto 2, por la alcaldía, por el distrito, tanto en la clínica de la policía como en San José. San Ignacio hay 2. El reporte que tenemos hasta este momento es que todos están bien, no hay mayor preocupación por su estado de salud. Hay una serie de detenidos. En la UPJ en este momento hay 60. Menores, en las comisarías de familia hay 20 menores de edad, 20 detenidos que son menores de edad. 8 menores de edad fueron entregados ya a sus familiares. Hay 9 judicializados. Los judicializados tienen que ver con las personas que detectamos, como acaban de ver, en plena acción de vandalismo. No porque estén protestando, sino porque agredieron la propiedad pública, hurtaron, etcétera. Ese es el balance en términos generales de la jornada de hoy. Al destruir las 5 estaciones, todas en la Caracas, decidimos que los buses de Transmilenio de la Caracas, que ya no pueden utilizar esas estaciones, aún sin ningún tipo de conflicto allí, serían peligrosísimas por los vidrios, porque ya no hay puertas, porque la gente quedaría expuesta a caerse alguien en la vía, etcétera. Los buses bajan por la calle 13, toman la 30, me dicen que esta vez están andando más rápido que nunca, suben por la 80 y recuperan la autopista norte en su ruta normal. Lo que pudimos ver en estas pantallas es que nunca pudimos observar lo que se podría llamar un movimiento juvenil o estudiantil compuesto por miles de personas. Este no fue un acto protagonizado por miles de usuarios o miles de estudiantes, no es cierto. En las imágenes ustedes podrán ver máximo grupos de 50 personas, no más de 500 en el conjunto de las acciones. Es decir, es un grupo organizado. Y se venía organizando de antemano. Por Facebook convocaban, tenían algún tipo de relación en los colegios, trataron de sacar gente de los colegios, trataron de sacar gente de las universidades, pensando que iban a construir un movimiento juvenil masivo de protesta. Fracasaron, no lo pudieron hacer ni los muchachos ni las muchachas de los colegios, ni los muchachos ni las muchachas de las universidades realmente lo siguieron. Por eso quedó reducido a pequeños grupos que actuaron moviéndose entre diversas estaciones y violentamente. Entonces, este no es un movimiento social, no es un movimiento de usuarios, no es un movimiento juvenil ni estudiantil. Realmente terminaron fue convocando a personas acostumbradas en diversos escenarios de actividad en la ciudad a producir el vandalismo, con un objetivo que era robarse etiquetes, robarse plata y eso sí producir el daño. Ese es el final de la jornada. La alcaldía siempre estuvo dispuesta, como lo hicimos en el primer acto de toma de la estación de Banderas, a hablar con ellos directamente sin ningún problema. No es una decisión de no diálogo, incluso José Miguel estuvo en la 72 hasta el final,
Las personas que estaban allí decididamente le dijeron que no querían ningún tipo de diálogo con nosotros. Es decir, su planteamiento no es la negociación de las condiciones de Transmilenio o el problema de tarifas que nosotros mismos hemos discutido o el problema de frecuencia, sino que estaban allí exclusivamente para producir las rupturas de las estaciones y, como vemos en las fotos y en las imágenes, pues la captura del dinero. Los organizadores previos que pudieran tener alguna intencionalidad política en el sentido de producir una presión sobre el Transmilenio, sobre su modelo de negocios o sobre la alcaldía, que es lo que nosotros pensamos, pues simplemente fracasaron y el movimiento se les salió de las manos, no pudieron convocar lo que querían y esto terminó fue en manos del vandalismo. La acción policial, lamentablemente no tenemos al general Martínez, que es el jefe de la Policía Metropolitana. Pudimos hablar con el general Palomino, que asume con nosotros aquí el puesto de mando, y es el comandante nacional de la policía en este momento, ¿cierto? Porque el general Naranjo estaba en otro lugar, entonces asumimos en este lugar conjuntamente el puesto de mando. Actuamos con la mayor prudencia, por eso no hay mayor número de heridos, ni los heridos son de gravedad. Cada estación hemos hecho aquí la valoración, porque ya ha sucedido en el pasado, vale 200 millones de pesos. Los equipos electrónicos, etcétera, las 5 valen 1.000 millones. Toda es propiedad pública, aquí no destruyeron nada más que la propiedad pública, la propiedad de la ciudad. Entre más la alcaldía ha anunciado públicamente que comienza la negociación del modelo de Transmilenio, cuando hemos dicho que vamos a modificar tarifas, cuando hemos dicho que constituimos los comités de usuarios para que tengan voz y decisión en el transporte en la ciudad, cuando hemos dicho que se abre formalmente la negociación de la fase 1, extrañamente es cuando más actúan contra el Transmilenio. Así que nosotros sí estamos convencidos que esto no es un movimiento espontáneo de usuarios. El que diga eso quiere engañar a la ciudad de Bogotá y al país. Este es un movimiento organizado de poca gente con una intención: provocar unos efectos políticos y finalmente, por el fracaso en ese tipo de movimiento, permitir que grupos delincuenciales terminen robándose el dinero y los tiquetes de la propiedad pública de Transmilenio en la ciudad. No, nosotros estamos calmados, lo que sí me queda difícil es gobernar con mafias, eso sí nunca lo vamos a hacer. Pero aquí están los datos de las personas que entraron a negociar con nosotros, los que se tomaron la estación de Banderas. No voy a dar sus nombres por respeto a esas personas y a sus familias, pero usted podrá ahí comprobar que eran contratistas de la administración de Clara López. 1.900.000 pesos tenía un contrato de uno de estos señores dirigentes del bloqueo en Banderas, famoso por varias circunstancias, militante del partido de Claras y contratista del gobierno de Clara López. Su nombre propio, el contrato, su firma, lo tenemos aquí en la alcaldía. Como respetamos el derecho de esta persona, incluso a su opinión política, pues no vamos a mencionar su nombre, pero es una demostración clara de qué tipo de personas es la que convocó inicialmente este tipo de jornadas. Que se les haya salido de las manos es otra cosa, y que hayan terminado corresponsables de unos actos de violencia que quizás no tenían en su cabeza es otra cosa, pero que están ahí metidos, nostálgicos de la administración pasada porque se cierran contratos y entonces la cogen a golpes con las estaciones, es indudable. Ahí están las pruebas, están sus fotos, simplemente por respeto a esas mismas personas no los voy a mencionar. Alcalde, ¿qué tanta responsabilidad tiene en esto el senador Jorge Robledo? Mira, ellos no condenan los hechos. Sus organizaciones venían promocionando este tipo de protestas, no lo hicieron en los 4 años que pasaron.
cuando se hicieron unos actos absolutamente anodinos contra el interés general de la ciudad, como subir las tarifas sin tener el modelo matemático y el estudio técnico para hacerlo, o por ejemplo, no haber presentado el cupo de endeudamiento que estaba autorizado para que en el presupuesto de la ciudad este año empezara a hacerse construcciones de metro o estudios de metro, o como por ejemplo haber concesionado las zonas de la ciudad de Bogotá a unos operarios privados por 23 años, el doble de lo que Peñalosa en el primer contrato de Transmilenio hizo. Entonces este tipo de medidas nunca tuvieron la oposición de estas personas, y solo cuando nosotros ponemos en la mesa de manera pública la negociación del modelo del transporte en la ciudad en función del interés de los usuarios y de la ciudad, responden, actúan, ahí sí se oponen a las medidas o tiran la piedra y esconden la mano. La decisión de la alcaldía es que los usuarios del transporte de la ciudad, todos, en relación al taxi, en relación a las zonas, en relación a las rutas de Transmilenio, se organicen, nos ayuden a controlar calidades, frecuencias, entren a participar en las negociaciones que el tribunal ordenó de tarifas, que puedan incluso entender cómo es que se puede subsidiar tarifas para poblaciones específicas, rebajándolas dentro del Transmilenio. Están absolutamente invitados. El IDEPAC tiene una tarea de organización la más amplia posible, ruta por ruta, de usuarios del transporte. Sabemos que estos actos vandálicos no los produjeron ni los usuarios ni los movimientos estudiantiles de la ciudad. Esto es otra cosa muy diferente. Creo que la ciudad tiene que alistarse a resistir este tipo de acto vandálico contra la propiedad pública. Es nuestro deber, es nuestra obligación, es un deber de la policía, es un deber del alcalde cuidar los bienes públicos de la ciudad. Y en esa medida nos hemos empeñado hoy. El balance es relativamente agridulce. Hemos descubierto fallas indudables que vamos a corregir de inmediato, pero no van a detener con este tipo de actos violentos el que la alcaldía negocie públicamente las condiciones del nuevo modelo de transporte de la ciudad, las nuevas condiciones, las nuevas tarifas, la necesidad de pasar a un modelo de transporte multimodal, integrado, subsidiado y mixto en su propiedad. Son transitorias los datos que tenemos. En este momento ya hay personal levantando vidrios. Van a trabajar este fin de semana en recuperar las estaciones. El objetivo es que el lunes se normalice completamente la ruta de la Caracas. Este fin de semana tendremos problemas porque no podremos usar las estaciones. La policía de la ciudad pues tiene un balance que hacer sobre su actitud. Lo encomiable es que a pesar de la violencia vista, pudo mantener una prudencia tal que no dejó ni heridos ni algo peor, que era lo que buscaban los organizadores para tratar de mostrarnos como una alcaldía represiva y autoritaria, cuando nosotros lo que queremos es construir una democracia humana y diversa en la ciudad. Aquí, como podemos ver en tiempo real, aún en hora pico, hay un uso normal, entre comillas, de las estaciones. No se afectó realmente la salida de los usuarios de sus lugares de trabajo y estudio en la ciudad. Lo que se usaba en la Caracas se pudo desplazar sin ningún problema hacia la 30, y entonces tenemos un balance positivo, entre comillas, pues dentro de las circunstancias del transporte de la ciudad, de salida en hora pico de las personas que vinieron a trabajar y a estudiar, sobre todo en el centro de la ciudad. Es decir, se solventó la crisis a pesar de la destrucción de las estaciones. Ahora, sobre la Caracas, lo que tenemos es unas estaciones que reconstruir, estaciones que eran de la ciudad, no de los operadores privados del Transmilenio. Aquí la pérdida no fue de los operadores privados, fue de la ciudad, de la ciudadanía,
aunque vamos a tratar de hacer uso de algunas pólizas por allí, lo cierto es que no podemos esperar, el dinero está, los equipos ya están trabajando, se van a recuperar las estaciones, el lunes estaremos rodando de nuevo por la Caracas prestando el servicio público masivo de pasajeros por esa vía. Llegó a tal punto las ganas de provocar caos, la intencionalidad de provocar caos, que hasta usaron internet con fotos mostrando Transmilenios quemados. Tenemos ahí registrado las fotos, etcétera, y quienes las ponían, diciendo que se había producido eso en la ciudad. No se produjo un solo hecho. Las fotos eran de hace 10 años. De hace varios años, sacaban fotos viejas de buses que entre otras se quemaban accidentalmente para mostrarlos como si se hubieran quemado en las jornadas actuales. Es decir, lo que había era un plan orquestado para producir un clima de inseguridad en la ciudad. Lo lograron a medias. Las mafias que han gobernado la ciudad tienen nombre propio. De hecho, esta mañana mi primera actividad fue una larga conversación con la nueva fiscal general de la Nación sobre los procesos judiciales que se siguen sobre el cartel de la contratación en Bogotá. Fue larga la conversación, interesante, porque hacía mucho tiempo no entraba a la fiscalía, con la decisión que salí de allí, de la fiscal de profundizar al máximo e integrar los cuerpos investigativos sobre el cartel de la contratación en Bogotá. A esas mafias me refiero. Partes de esos cuerpos administrativos que utilizó el cartel de la contratación aún están vigentes. Nuestra decisión es sacarlos completamente y desmantelarlos completamente en la ciudad. Así que, bueno, a las 9:30 llegamos acá, o a las 10 de la mañana, no recuerdo exactamente la hora. Esta es la sala de crisis de la que no hemos salido hasta el momento. Las primeras horas fueron usadas precisamente para, con la fiscal, tomar decisiones aún más profundas sobre el desmantelamiento del cartel de la contratación en la ciudad de Bogotá. Pero alcalde, digamos, por ejemplo, esos operadores que hoy, digamos, no están de acuerdo con En el tema del transporte público, desde hace muchas décadas, transporte público que es de operadores privados, obviamente hay intereses privados. Si es que tenemos una ciudad en cuyo marco el 100% del transporte es privado. Y eso significa, por definición, intereses privados en el transporte. Intereses legítimos porque fueron contratados con la ciudad por pasadas administraciones, incluida la anterior. Yo no puedo alegar contra unos operadores a los cuales les firmaron en la alcaldía anterior contratos a 23 años de concesión de zonas. Lo que sí tenemos es que hacer prevalecer el interés general y los usuarios sobre el interés particular. Y eso significa ganancias normales. Eso significa aceptar nuevos modos de transporte, el cable, la bicicleta, los modos férreos, incluido el metro, que esta administración no anuncia que va a hacer, sino que va a hacer. Eso significa un modelo tarifario diferente. Cuando nosotros dijimos públicamente, rompemos con el modelo en el cual los pasajeros pagan los costos operacionales del transporte, que es como se usa en Colombia desde hace varias décadas, lo que dijimos es: vamos a construir un fondo que con el presupuesto, el subsidio de empresarios a asalariados de menos de 2 salarios mínimos y los pasajes puedan costear ese costo de operación. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que al separar al pasajero del costo de operación del transporte, podemos rebajar las tarifas. Obviamente estos cambios fundamentales en transporte no le gustan a quienes se han acostumbrado a modos diferentes de manejar el transporte en la ciudad, pero es nuestra decisión. Con vándalos o sin vándalos, las vamos a realizar. Incluso el secretario de Hacienda tiene la misión el día de mañana de demostrar si el Consejo de la Ciudad
en estas circunstancias está al lado de los usuarios y de la administración. Se van a presentar los proyectos de creación de la empresa de metro y se van a presentar los proyectos de acuerdo que tienen que ver con volver realidad el cupo de endeudamiento que no se puso en el presupuesto decretado para estudios y construcción del metro, y se va a presentar los proyectos de acuerdo que tienen que ver con los cobros por congestión, cuyo destino fundamental es el subsidio al transporte de estudiantes y población pobre de la ciudad en el transporte público masivo. Ya veremos qué pasa con el desarrollo de esos proyectos de acuerdo en el Consejo de la Ciudad. No, sí, yo lo dije ayer, es decir, los que dicen hoy que esto es espontáneo son contraevidentes, porque ayer mismo ya estábamos discutiendo lo que iba a pasar hoy, y usted lo dice muy bien. Esto estaba organizado. Creo que cometí un error. Subvaloramos el poder de los organizadores. Y básicamente porque conociéndolos, pensamos que su función únicamente iba a ser tratar de sacar menores de edad de los colegios para producir un choque con la policía para mostrarnos como una especie de Pinochet en la ciudad de Bogotá. Lo que subvaloramos no fue que hicieran eso, que lo hicieron. Lo que subvaloramos era la incapacidad de estos dirigentes de contener la violencia que desataron y que su propio movimiento fuese tomado por las hordas delincuenciales que ustedes vieron actuando dentro de las estaciones. Fíjate que en vez de plantear que quieren un diálogo con la alcaldía para examinar las condiciones del nuevo modelo del transporte en la ciudad, lo que quieren es violencia. ¿Por qué no vienen acá y hablan con nosotros sobre, como todos los demás comités de usuarios del transporte, que sí lo están haciendo? Pues ayer mismo hubo una reunión con cerca de 300 dirigentes de comités de usuarios de la ciudad. ¿Por qué no vienen acá y hablan qué es lo que proponen para que nosotros incluso apoyemos esas propuestas? Lo que quieren es violencia, y esa violencia tiene una finalidad política. Ahora, sobre la experiencia de hoy, la policía del distrito, pues del nacional, pero en el distrito, va a tomar una serie de acciones. Es decir, ya no vamos a confiar en la madurez de la dirigencia que convocó desde hace varios días la protesta de hoy.